En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: las promesas a la iglesia de Pérgamo. Ya lo hemos definido en las audiciones anteriores de cómo la iglesia de Pérgamo había caído tan bajo. El ángel de la iglesia, o sea, el líder o el pastor, el obispo o quien quiera que sea que lidera a una iglesia denominada cristiana, habían permitido muchas cosas malas: la falsa doctrina de Balaam, el sacrificio a los ídolos y a cometer fornicación. Y aparte de eso, permitir la doctrina de los nicolaitas. Pues Dios está demandando mucho de esta iglesia y como tal reaccione antes que sea tarde. Haciendo un pequeño recorrido de lo que hemos hablado en temas anteriores, a esta iglesia Dios la conoce a la perfección lo que está sucediendo. De esta manera previniendo a los futuros cristianos de las cosas que vendrían. Y se les reveló a Juan en la isla de Patmos, la pequeña isla griega del mar Egeo, a donde Juan estuvo en cautiverio, y cabe señalar que Dios le reveló
anticipadamente las cosas que iban a ocurrir. A la iglesia cristiana, la persecución, y especialmente a la de Pérgamo, pues ya el mismo apóstol Juan de Patmos lo estaba sufriendo en su propia carne. Como dice la escritura en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. La isla de Patmos también podemos deducir que también daban culto a otros dioses romanos. Esto es a los emperadores de la antigua Roma y los dioses griegos, Zeus y Atenea, como ya lo hemos descrito en mensajes anteriores. Era una mezcla suficiente para querer socavar el cristianismo en nada. Pero Dios tenía reservado a un hombre para hablarle a la humanidad lo que sucedería en las diferentes iglesias locales de la antigüedad, por medio de revelaciones y visiones. Y Dios eligió a Juan porque realmente lo amaba de verdad y por su gran amor al prójimo. Significa que el amor a Dios es la clave con este tan poderoso mensaje, y no es tanto para condenar, sino que Dios advierte por medio de esta carta que es mejor reaccionar según lo que escribió el apóstol Juan, y lo describe en una de sus cartas, como dice en 1 San Juan capítulo 4 versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. En referencia, hemos tomado la palabra porque Dios nos quiere hablar. Y no vacilemos en decir que el mensaje a las 7 iglesias, así como tiene un trasfondo histórico, pero que también es un mensaje profético. Y no me cabe ni la menor duda que era un ejemplo de lo que sucedería también para la iglesia actual, tal como lo estamos observando hoy en nuestros días. Y no es coincidencia. Dios es perfecto, ya tiene proyectado todo desde un principio. Pues son cosas que sucederían y no es porque Dios quiere que sea así, sino porque Él nos sigue diciendo y sabe perfectamente: el corazón del hombre está inclinado al mal. Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Dios conoce que la maldad del hombre y en su inicio está en el corazón. Desde el primer momento que Caín mató a Abel, los filisteos, los amorreos, los enemigos de Dios, que se levantarían en contra de lo verdadero, lo puro, lo sagrado, creando para sí según ellos deshonra a Dios y creando honra al hombre, por ejemplo el gigante Goliat en contra del pueblo de Israel. Además, si los enumeráramos son muchos. Los 450 profetas de Baal en contra de un tan solo hombre. Elías, el profeta de fuego, entre otros. Dios nos previene desde el principio y que el enemigo constantemente sigue atacando a su creación y aún más a la iglesia. Y no es que Dios quiera que sea así, sino que dejó el destino de la humanidad en sus manos. El hombre decide por su propia cuenta el bien o el mal. Y cabe aclarar, no es que Dios sea el malo, sino que Dios nos deja en claro que Satanás querrá estorbar sus planes. Pero la buena noticia es que Dios sabe cómo el enemigo opera en las tinieblas
y conoce sus estrategias perfectamente. Tal vez Satanás quiera asegurar la victoria en algunas personas, pero no en todos. Si hemos escuchado atentamente, pese a que Dios reprocha o reprende duramente, cuando dice, pero tengo algo contra ti, no significa que todo está perdido. El Todopoderoso da una salida en particular: el sincero arrepentimiento. Y al final de cada carta el mensaje culmina con grandes recompensas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Aún en esta condición, Dios le está dando oportunidad para que proceda al arrepentimiento. Y es como si le dijera, si lo parafraseáramos de la siguiente manera: por tanto, ahora el Señor mismo les dice: arrepiéntete de tus pecados, de tu iniquidad, de tu maldad, de tu conformismo. Si no, de lo contrario, vendré a ti para disciplinarte y ponerte en orden, y pelearé contra ellos, contra cada uno con mi palabra. Y como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, la palabra de Dios es la espada. El consejo que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo es una declaración sencilla, desde un principio básico de Dios que, reducido al mínimo, dice: arrepiéntete o que la palabra de Dios te juzgue. Este principio, que nunca cambió, se aplica tanto a los individuos como a la iglesia. Por tanto, arrepiéntete. Esta frase en particular, sobre la base del reproche expresado anteriormente, el Señor exige un arrepentimiento inmediato y sincero de parte de la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete sugiere una acción urgente, como resultado de la reprensión del versículo anterior. Pues si no, es una expresión tajante. La idea completa es: pues si no te arrepientes. Es claro que el Señor le da una gran advertencia. Y Jesús da la opción y un tiempo indefinido para el arrepentimiento, pues si no. El descuido de parte del ángel o el pastor o de la congregación a obedecer el mandato de un arrepentimiento inmediato acarrearía el juicio del Señor. Porque dice: vendré pronto hasta ti. Y el verbo vendré, traducido como futuro, pues es un presente profético. Jesús le decía: vendré otra vez. Y esto lo describe en San Juan capítulo 14 versículo 3, cuando les dijo a sus discípulos, dando a entender que vendría de nuevo en el arrebatamiento de la iglesia. Esta frase ha dado lugar a una discusión respecto a si se trata de una visitación especial del Espíritu Santo con el fin de juzgar a la iglesia de Pérgamo, o si, por el contrario, la referencia asume también a la segunda venida del Señor Jesucristo, en poder y en gloria. Es probable que en el futuro algunas iglesias, como la de Pérgamo, estén marcadas en el tiempo del fin y rendidas al culto del paganismo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Recuerde, este es el tema central del Apocalipsis, el libro de la profecía. Porque el Señor sigue diciendo: y si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sugiere que el texto habla de la venida del Señor a juzgar a los malvados, y no es una venida especial, sino solo para la iglesia de Pérgamo. El verbo pelearé significa que en un futuro nuestro Señor realizará una campaña bélica o una guerra total contra aquellos que se han levantado contra Él, y Cristo interviene como un guerrero divino en defensa de su pueblo y en defensa de su palabra.
Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre, según Éxodo capítulo 15, versículo 3. Y peleará con la espada. ¿De cuál espada está hablando el Señor? Se refiere a la palabra que pronuncia la sentencia judicial contra los falsos maestros por haber enseñado erróneamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y haber desobedecido las leyes divinas de Dios. Por tanto, los hallará culpables de no haber puesto atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús con esta clara advertencia. Todos aquellos que pelean contra el Señor serán vencidos, porque la misma palabra de Dios lo dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y además dice que el Señor peleará y los vencerá, como dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. A pesar de todo lo que aquí sucedía en la congregación de Pérgamo y lo que hemos mencionado en otros mensajes anteriores, Dios deja en nosotros el escuchar y retener para el que quiera ser vencedor y les da a conocer esta maravillosa promesa descrita en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. Nuevamente el Espíritu Santo de Dios habla exhortando a la iglesia o al pastor, al creyente, a líderes y a todos nosotros nos dice: todo aquel que venciere hasta el final de la trompeta o hasta el último suspiro de su vida, nos dice que las bendiciones las recibirán los que fielmente sean vencedores en Cristo Jesús. Y ser vencedor significa bíblicamente que es alguien que por gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Rodeado de gran oposición y rebelión, los vencedores se niegan rotundamente a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en iglesia visible, como dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Estos vencedores son los que están atentos a lo que el Espíritu Santo dice y tienen un alto grado de discernimiento e inteligencia para comprender, obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. El secreto de la victoria de estos es la muerte expiatoria de Cristo, el testimonio que dan acerca de Jesús y su perseverancia en amar a Cristo aún hasta la muerte. Y también les dice a los vencedores de la iglesia de Pérgamo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y le presenta tres hermosas promesas simbólicas muy especiales, cargados con un tremendo significado celestial. Número 1. El maná escondido. Número 2. Y le daré una piedrecita blanca. Y número 3. Un nombre nuevo. Vamos a profundizar esto y daremos una explicación conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa el maná escondido? Bueno, si lo investigamos conforme a la palabra de Dios y lo discernimos espiritualmente, en el Antiguo Testamento los israelitas estaban hambrientos porque no tenían nada de qué comer. En aquel lugar desértico, tras haber cruzado el Mar Rojo, Dios tuvo misericordia
pese que algunos se quejaban y habían murmurado contra Moisés y contra Jehová Dios. Y Dios les proveyó el alimento que descendió del cielo, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces, según dice la Escritura, es el pan que Jehová os ha dado para comer. Según Éxodo capítulo 16, versículo 15. Este era el alimento sólido para saciar el hambre de los israelitas. Y también dice la Escritura: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel, según Éxodo capítulo 16, versículo 31. Dios decía a su pueblo que el hombre no solo viviría de pan, sino de toda palabra pronunciada de la boca de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Dando a entender que el pueblo de Israel tenía que confiar en él, o sea, en Jehová, que les proveería el alimento escondido del cielo. Pero llegaban a una situación difícil y complicada, porque algunos, viendo estas señales, no querían creer ni obedecer a lo que Dios les decía por medio del profeta Moisés. Por eso fueron sometidos a prueba de la obediencia, pues para creer que Jehová Dios es vivo, y la otra para que cumplieran sus ordenanzas. Y si no las cumplían, les venía el castigo para ellos, como dice la Escritura. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Éxodo capítulo 16, versículo 19 al 20. Esta comida, que siendo enviada del cielo, era perecedera, por mandato de Dios. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús nos dice que la comida que Él da no perecerá jamás. Según San Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. El maná escondido es un símbolo que el estudioso de la Biblia comprende fácilmente que es el verdadero alimento espiritual que Dios provee es por medio de su palabra. Debe entenderse muy claro que esta alimentación es individual y es muy personal. El maná escondido también parece referirse al hecho de que el creyente debe conseguir el sustento diario, o sea, la lectura de la palabra de Dios, para fortalecer su vida espiritual a través de la comunión y relación con Cristo. La palabra de Dios es comida y bebida espiritual, y todos los misterios que encierra cada una de las palabras infinitas de la Biblia son el alimento puro, no adulterado, sin fecha de expiración, porque es eterna y nos ayudará para crecer espiritualmente. Hay que desear la palabra, no solo eso, comer la palabra de Dios y desearla como niños recién nacidos. Como dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es por eso que cada persona creyente en Cristo Jesús deberá escudriñar la palabra de Dios para que no sea engañado y comer su propia porción, para que Dios derrame sabiduría e inteligencia espiritual para no ser objeto de engaños, y además saber que en ella encontramos la vida eterna.
porque la palabra de Dios es donde podemos encontrar todo lo relacionado a la eternidad. Dice la palabra en San Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Este es el maná escondido del Apocalipsis, y son las que dan testimonio en el cielo, en la tierra. El Padre Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, como único Dios verdadero, Dios del universo, y de su Hijo amado Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y del Espíritu Santo, el gran Consolador, que son las arras de nuestra herencia celestial para la redención, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia en el día del arrebatamiento. ¿Y quiénes son los que dan testimonio según la Biblia? Dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Ahora, descubriremos cuál es el significado de la otra promesa según la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Dice: y le daré una piedrecita blanca. Aquí hay un gran misterio. ¿Qué significa esa piedrecita blanca? Esta piedrecita tipifica el alma del creyente, santo e inmortal. Y lo que podemos entender de esto es que la eternidad solamente lo conocerá el nombre, el que lo recibe en sus manos, o el que escucha el nombre en sus oídos. Evidentemente significa una señal de privilegio y favor de Dios, y puede referirse también a que nuestro Señor nos dé un pase especial para entrar por la puerta celestial y que conduce hacia el camino del reino de nuestro Señor Jesús. Todos los que reciban una piedrecita peculiar de color blanco es el símbolo de pertenecer solamente a Dios. Y esta piedra es como una credencial de esta pertenencia. Además, la piedrecita blanca pudiera ser una figura para indicar que el creyente tendrá entrada libre a la gran fiesta de la celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Y la última promesa al ángel y a la congregación de Pérgamo, dice la palabra de Dios, que le dará un nombre nuevo. Entendamos algo, y cabe hacer la pregunta: ¿por qué un nombre nuevo? Ya todos tenemos un nombre, ¿verdad? Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que también, aparte de la piedrecita, también nos tenga que cambiar el nombre y darnos uno nuevo. La importancia de esto es que nuestros padres terrenales nos dan un nombre que nos pueda distinguir entre los demás y para tener una identificación o identidad propia. No seremos exactos en lo que vamos a decir por medio de este mensaje, pero sí podemos hacer algunas conjeturas. Todos recibimos un nombre propio. Desde que nacemos, a nuestro conocimiento siempre será de gran agrado ponerle el nombre a nuestros hijos, pero a veces hay nombres que, por muy bonitos que suenen o se vean, no sean del agrado de Dios. Porque la verdad, hay nombres de los que vemos actualmente que aún nosotros nos admiramos de lo raro que se escuchan. Lo misterioso y hermoso de esto es el por qué Dios cambiará nuestro nombre. Es porque cuando estemos en el cielo, nuestro nombre no tendrá cabida en aquel lugar, porque aún nuestro nombre es impuro delante de Dios. Porque hoy los nombres se usan con diminutivos, haciéndolos más pequeños, y algo otros despectivos, que aparentemente se escuchan de manera despectiva.
con muchos denominativos, y no fue suficiente su nombre propio, ¿verdad? Algunos nombres son profanados con sobrenombres despectivos que también no son del agrado delante de nuestro Señor. ¿Y cuántas personas miran con agrado esto? En algunas ocasiones la gente se burla de estos nombres, y no hablamos de sobrenombres que se les llame a la gente con cariño, sino de aquellos sobrenombres horribles y vulgares. Dios no permitirá que estos nombres ni se mencionen allá en el cielo. Su nombre aún así será purificado delante de la presencia de Dios. Y no será un nombre común relacionado con la tierra. Aún eso será cambiado por completo, dándonos un nombre digno de recibirlo como hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Amén. Esto significa que nuestro nombre actual será cambiado por completo, hasta nuestro apellido delante de los ángeles y nuestros hermanos por ser fieles al Señor Jesucristo. Y este será cambiado en un idioma celestial que ni tú y ni yo conocemos. Y esto es lo profundo de la palabra de Dios. Que de tiempos antiguos Dios ha cambiado los nombres de sus siervos. Y esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Por eso es que en el Apocalipsis dice que nos dará un nombre nuevo. Como también podríamos relacionarlo en los siguientes casos. Por ejemplo, a Abraham se le cambió el nombre por Abraham. Y está escrito en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Además, el nombre es Sarai por Sara. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Amén. Por ejemplo, en el caso de Jacob, lo cambió por el nombre de Israel. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo 27 al 28. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Y si nos vamos relacionándonos con la palabra de Dios y viajamos en el tiempo, ya en el Nuevo Testamento encontramos los siguientes casos. A Simón, hijo de Jonás, por Cefas, que quiere decir Pedro. Dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén, gloria al Señor. Si lo vemos por el otro lado, no es de extrañarse que Satanás también quiera imitar a Dios en esta situación de cambiar los nombres. Por ejemplo, José se le cambió el nombre por Zaphnath Paaneah. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paaneah, y le dijo: por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. Y encontramos otro caso en el Antiguo Testamento. Daniel, que significa Dios es mi juez, y se le cambió el nombre. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 7. A esto es el jefe de los eunucos, puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y cada nombre tiene su significado. Ananías significa Dios es misericordioso, y se le cambió
a Sadrach, según Daniel capítulo 1, versículo 7 mencionado anteriormente. A Misael, que significa ¿quién es lo que es Dios?, se le cambió a Mesac. Y a Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, se le cambió a Abed-nego, que quiere decir sirviente de luz, según Daniel capítulo 1, versículo 7. Así que los nombres de estos hebreos tenían un significado muy especial delante de Dios. Pero unido a esta experiencia, ¿cómo se le cambiaron sus nombres a un nombre que no era relacionado con Dios? Y si lo vemos de un punto religioso unido también a esto, sus padres demostraron con su fe en Dios, al parecer. Cada nombre tiene un significado quizás sea desconocido para nosotros, si lo vemos del punto de vista espiritual. ¿Se ha puesto a pensar usted o podría viajar al cielo y preguntarse en este momento cuál sería su nombre? Pero claro, esa respuesta será dado en un momento muy especial y sé que el Señor le dará un nombre nuevo, porque la misma palabra de Dios lo dice. ¿Cuál será su nombre? Tal vez usted no lo sepa. ¿Cuál será mi nombre nuevo? Tampoco no lo sé, pero sigo creyendo en la misma palabra de Dios que cambiará sus nombres de sus siervos a los que hayan sido fieles, y como dice la Escritura, un nombre nuevo. Y este nombre será revelado en el momento que lo recibamos, en el nombre de Jesús. Amén. En conclusión, hemos finalizado el estudio de la tercera carta enviada a Jesús por medio del apóstol Juan de Patmos, y lo hemos desarrollado con el ánimo y la fe y con todos los detalles y gracias a nuestro Señor Jesucristo, y para Él sea la gloria y la honra y el poder. Por lo tanto, Dios nos deja saber por medio de las Sagradas Escrituras que pese a las cosas malas que se han infiltrado en la iglesia, Él nos espera pacientemente a que haya un sincero arrepentimiento de parte nuestra. Esto requiere una llamada de atención, no solo tanto al pastor y los líderes de la congregación, sino a cada individuo que se congrega en una iglesia tal como la mencionada. Por todo lo relacionado anteriormente, será necesario hacer los ajustes a la medida de la santidad de Dios para remediar lo que se ha estado haciendo mal en la iglesia y de esta manera retomar el trono que le pertenece solo a Jesús. Y de una vez por todas, sacar afuera a Satanás del control de la congregación, tal como la iglesia en Pérgamo. La respuesta sincera del ángel de la iglesia de Pérgamo es el arrepentimiento. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión,
Haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.